Capítulo 621. En la comida, Selene, detente. ¿Qué Dios? Esa mañana, la luz del sol dorada tiñó de brillante esplendor los imponentes y magníficos pasillos del gran palacio imperial. En medio de los 4 pilares, los amplios pasillos del patio se extendían hacia afuera. Las amplias avenidas estaban repletas de gente, asistentes del palacio, guardias guarnecidos, chefs imperiales preparando la comida, funcionarios esperando en la fila. Todos se reunieron aquí con un propósito: esperar a aquel a quien todos prometieron su lealtad. La emperatriz del imperio es su pilar espiritual, su gobernante absoluto. Trago. El sonido de tragar. Oye, Yukira-kun, ¿realmente estamos a punto de conocer a la emperatriz del imperio? Y estoy tan asustado. Y sí, si hay el más mínimo error, o si la comida no es buena, nos arrastrarán al lugar de ejecución. ¿Nuestras familias serán exterminadas junto con nosotros? Dentro del gran salón, tan alto y vasto que alguien con miedo a los espacios abiertos podría desmayarse en el lugar, el chico bajo, pelirrojo y de cabeza puntiaguda, estaba junto a una chica de pelo azul con trenzas gemelas, vestido con un uniforme de chef blanco, temblando como un conejito asustado. Debajo de la cresta del águila de 2 cabezas se alzaba una enorme puerta de palacio dorada, adornada con motivos tallados, que alcanzaba casi 100 metros de altura. Los enormes pilares requirieron docenas de hombres para rodearlos. Fue suficiente para hacer sospechar que este era el templo de los propios titanes. La pequeñez del hombre contrastaba marcadamente con la grandeza y majestuosidad del palacio. La atmósfera solemne pesaba mucho, haciendo sentir como si su espalda ya se hubiera doblado bajo su presión. En la puerta que conducía a la sala de audiencias había una fila de guardias. Ejercían pesadas alabardas poderosas de exquisita artesanía, de pie como guardianes del templo en la entrada. Sus rostros estaban ocultos bajo viseras con cresta de águila real y cascos coronados con plumas carmesí. El aura opresiva pesaba sobre el corazón de todos como una montaña. Tal vez deberíamos regresar. La expresión impotente de la niña, con los ojos llenos de lágrimas como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento, fue suficiente para despertar la lástima de cualquiera. Parecía a punto de derrumbarse. ¿Vuelve? Retirarse en un momento así sería la ofensa más grave de todas. Si no aparecemos, seremos castigados, absolutamente seremos castigados. Megumi, ponte a cero. Muestra la fuerza que realmente posees. La mirada desesperada de Megumi Tadokoro llamó la atención de la chica rubia que estaba a su lado. Después de pinchar suavemente la espalda de la chica conejo, Erina Nakiri exhaló lentamente, ofreciendo tranquilidad. 1. Aquí no se atrevió a desahogar su propio nerviosismo. En este lugar, incluso su origen noble probablemente valía menos que los platos que preparaban como chefs. Estamos aquí solo para presentar nuestras creaciones culinarias a nuestros huéspedes. Ante esto, Erina Nakiri hizo una breve pausa, inspeccionando cuidadosamente los alrededores. Luego se acercó para susurrarle al oído a Megumi Tadokoro. Megumi, piense en ello como preparar una comida para recompensar a los viajeros comunes y corrientes después de un largo día de trabajo. No te pongas nervioso. Puedes hacer esto, Megumi. Cree en ti mismo. Esta oportunidad es el honor de la Academia Culinaria Totsuki, y también la gloria de nuestro hogar, el número 11 del mundo conquistado de las salamandras de la 18ª Legión. Piense en su familia esperando en Saukein, el Ryokan de la familia Tadokoro. Megumi, sé fuerte. Have, Cerrando los ojos, la chica de cabello azul con trenzas gemelas respiró profundamente, inhaló, exhaló, calmando gradualmente sus nervios. Cuando volvió a abrir los ojos, ajustó la horquilla plateada que sujetaba su flequillo hacia la derecha. En sus ojos dorados como girasol brillaba una luz de calidez y tranquila resolución. Gracias, Erina-sama. Después de todo, ella no era ajena a la presión. Después de haber soportado los campos de entrenamiento, las elecciones de otoño, el festival del banquete lunar, las pasantías en el lugar e innumerables pruebas, Megumi Tadokoro había ido ganando confianza en su camino culinario, perfeccionando y mostrando sus propios talentos. Sus habilidades no eran de ninguna manera inferiores. Aunque ella todavía se ponía nerviosa fácilmente. Incapaz de liberar completamente su potencial, especialmente cuando servía a la persona más exaltada y poderosa del imperio. Mientras miraba los ojos alentadores de sus compañeros, uno al lado del otro como camaradas en la batalla, descubrió que no había nada que temer. Después de todo, no eran terroristas los que estaban aquí para asesinar a Selene.
Eran solo chefs. Su tarea era solo cocinar, siempre y cuando actuaran normalmente, no había necesidad de dejar que la presión los abrumara. ¡Guau! El chico pelirrojo con una cicatriz encima de la ceja izquierda parecía el más despreocupado de todos. Sus ojos se abrieron ante la pura extravagancia de la cocina abierta estilo palacio. ¿Era esta realmente la atmósfera de una cocina? ¿Por qué se exhibían esculturas y relieves antiguos, murales y armaduras históricas, candelabros como cielos estrellados y grandes pinturas de guerra interestelar adornando el lugar? Era una ostentosa muestra de lujo y nobleza. Para él, esto parecía más un lugar para exposiciones u oficinas que un espacio para vivir. ¡Ey! ¿Tú? ¿Es eso realmente lo que deberías estar mirando boquiabierto? Este no es tu restaurante Yukira. No te atrevas a preparar uno de tus ridículos platos oscuros. Aprende del mayor Tsukasa Eisi y del mayor Kobayashi Rindo. ¿No puedes simplemente concentrarte en los ingredientes que tienes delante? El asombro campesino del niño enfureció a Erina Nakiri. Vaya, estos ingredientes. Especies superpeligrosas, reyes marinos de clase 3.000 metros, bestias dragón, titanes primitivos, todos estos son monstruos catastróficos. La larga chica pelirroja con ojos dorados, su flequillo cubría su ojo izquierdo y un colmillo de tigre asomando a través, prácticamente brillaba mientras contemplaba los raros ingredientes que tenían ante ellos. Ah, Rindo. Ten más cuidado. Un apuesto joven de cabello blanco y ojos violeta claro, de porte caballeroso pero de tono manso, seguía inquieto a la pelirroja. Está bien, todos. Comenzar. Una vez que su majestad termine su sesión de gobierno matutina, será el momento de que presenten sus resultados. En la cocina imperial entró un hombre alto y hombre ancho, largo cabello azul sobre sus hombros, cuernos brotando de su cabeza, su rostro con una mirada madura y desgastada. Él era el biohumanoide Teigu, Speed of Lightning, Susanoo, que se desempeñaba como el jefe de cocina imperial personal de Selene. Terminar con Selene como su maestra, aunque originalmente fue diseñado para proteger a importantes dignatarios. Lo que Selene valoraba más en Susanoo eran sus habilidades para preparar más de 1000 tipos de cocina. Para ampliar su capacidad culinaria y de aprendizaje, Selene incluso había organizado varias mejoras a gran escala. En el imperio, Susanoo era considerado el pilar del mundo culinario. La innovación no era su fuerte, pero con suficientes recetas almacenadas, podría garantizar 3 comidas al día sin repetición durante años. Al recorrer con la mirada a los hombres y mujeres jóvenes en la cocina imperial, Susanoo notó que todos eran muy jóvenes. Estos eran los mejores estudiantes de la academia culinaria que la propia Selene había visitado durante sus viajes al mundo turístico. Muy bien. Vería por sí mismo si poseían la fuerza para presentar sus platos ante su majestad. De hecho, fue Susanoo quien autorizó la selección de jóvenes chefs talentosos del mundo conquistado número 11 de Salamanders Legión, un mundo turístico. Aunque se llamó una selección, en realidad era solo un concurso de cocina. Cada año, innumerables chefs de todos los mundos coloniales del imperio luchaban por cruzar la línea única. Puente de tablones para tener la oportunidad de entrar al palacio. No se equivoque, como jefe de cocina imperial de Selene, Susanoo no tenía autoridad fuera de los asuntos culinarios. Pero cuando se trataba de comidas y chefs en palacio, él era la autoridad absoluta. Jaque Sali, Ejwa, influyendo a través de vínculos espirituales. Algo parecido al efecto guía de un sello mental. En una lujosa antecámara del palacio de Chombrun, una deslumbrante lámpara de araña de cristal colgaba del techo. La habitación en sí estaba decorada en un ornamentado estilo barroco, con el suelo cubierto por una suave alfombra roja. Selene caminaba por su habitación, sosteniendo una pila de informes. Sus dedos golpean ligeramente contra la barandilla del balcón, una expresión intrigada en su rostro. Ante el escritorio de caoba estaba el mendicant Paíes, manifestado en la forma de una máscara gigante. Después de un momento de contemplación, los 3 sensores rojo-violeta que le servían como ojos y boca parpadearon mientras explicaba lentamente. Según los informes en vivo de la Legión de los Lobos Lunares desde Pandora, la conciencia colectiva planetaria conocida como Ejwa posee una inteligencia considerable. Con la llegada de las fuerzas coloniales de la RDA, especialmente con el surgimiento de híbridos entre humanos y los Navi, conductores avatar que podían vincularse con Ejwa a través de sus interfaces neuronales, el personal de inteligencia de primera línea determinó que fue precisamente a través de esta influencia sutil que a los conductores avatar se les lavó el cerebro.
Traicionaron colectivamente a la humanidad e incluso llegaron a despreciar su propia identidad como seres humanos. Como administradora auxiliar de inteligencia confidencial de Selene, Mendicant Paíes fue una creación cumbre de la tecnología de la civilización Forerunner, de Halo. Acceder y revisar cada movimiento de Durandal no le supuso ninguna dificultad. Incluso los directorios relacionados con el examen de conciencia del cerebro de Jake Sully se habían subido a las bases de datos de la Luna Wolves Legion y el Valkyrie Corps. El Mendicant Paíes ya conocía los detalles. Y al revisarlas, las previsiones habían sido demasiado conservadoras. A Jake Sully realmente le habían lavado el cerebro y lo habían asimilado por completo. De hecho, había hecho ciertos preparativos para el regreso de la humanidad. Después de la batalla entre humanos y los Na'vi 15 años antes, los Na'vi se apoderaron de vastos arsenales de armas e instalaciones de investigación de la RDA. En ese momento, muchos otros líderes tribales le aconsejaron que destruyera las armas, afirmando que no eran más que inmundos instrumentos de matanza que Pandora no necesitaba. Solo Jake Sully se mantuvo cauteloso. Mientras la gente de la Tierra mantuviera sus codiciosos diseños en Pandora, esas armas inevitablemente resultarían útiles algún día. Así, Jake organizó en secreto un grupo de investigación, reuniendo a ex científicos del programa Avatar durante sus años humanos, para modificar y estudiar las armas en preparación para el futuro. Si eran utilizables o eficaces era otra cuestión. La doctora Grace Augustine, una de las primeras operadoras Avatar en contactar a los Na'vi, naturalmente se convirtió en una fanática creyente en la deidad natural de Pandora, Eywa. 1. Selene dejó los informes a un lado y se reclinó en su silla con una sonrisa divertida. Bueno, eso lo explica todo. Habiendo terminado parte de sus asuntos estatales confidenciales y concluida la sesión de gobierno de la mañana, Selene aprovechó el breve descanso antes de la comida para analizar las sorpresas que le había dado Durandal. Anoche, mientras Selene estaba deleitándose con los dones de los dioses mágicos, una conciencia planetaria completa de repente se vertió en su red mental, sobresaltándola a medio morder. ¿A qué se podía comparar eso? Para dar una cruda analogía, era como disfrutar de un banquete estatal de cocina de clase mundial, solo para que alguien pusiera una taza de fideos instantáneos sobre la mesa. ¿Qué tan inapropiado fue eso? Comparada con la vasta y nutritiva generosidad de los dioses mágicos, que podría dejar a Selene saciada, la conciencia planetaria de Pandora era demasiado caótica, fragmentada y débil. Selene simplemente lo borró y luego absorbió el insignificante resto de energía, poco más que la pata de un mosquito. ¿Concluir la guerra antes de fin de año y traer a los guerreros a casa? Muy bien, que esa sea la norma. Informe a Durandal, el éxito gana recompensa, el fracaso gana castigo. Con una leve sonrisa, Selene expresó su satisfacción y buen humor. Sí, Su Majestad. El sesgo mendicante continuó. Informar de manera lógica y metódica sobre asuntos internos y actualizaciones coloniales importantes. Su Majestad, con respecto a la primera legión de los Astartes, los Ángeles Oscuros, bajo el mando del comandante Alex. Según nuestras observaciones, aparte de la colosal criatura conocida como Gatsile, que es capaz de alterar los ecosistemas naturales y construir sistemas ecológicos completamente nuevos con él mismo en la cima, también hemos observado un fenómeno aún más inusual. Llamado, monstruo de dimensiones superiores, o, Dios del vacío, es un forma de vida dimensional que habita dentro de fisuras dimensionales. Es la verdadera forma del Dios contactada por los nativos locales a través de cálculos numerológicos digitales, y es el objeto de su fe. Según la observación, la masa de este monstruo de dimensiones superiores se extiende desde el propio agujero negro, superando los umbrales de singularidad. Esto indica que la entidad es una masa supergravitacional más allá incluso de los agujeros negros. En este momento, las fuerzas de apoyo de la princesa Elise han llegado, completamente preparadas. La expedición punitiva está a punto de comenzar. Prioridad secundaria, captura. Tercera Legión, Templarios Negros, al mando del comandante Leiva. Informe, el mundo objetivo, Valbrave de Liberate, ha sido sometido a una limpieza preliminar. La Federación del Pacto Militar de Dorcia se ha rendido, la flota principal de Arús, Estados Unidos de la Cuenca Atlántica, ha sido aniquilada y se están llevando a cabo purgas exhaustivas en naciones más pequeñas. Avance actual, Gior. Finalización estimada, antes de fin de año. Se recomienda al Ministerio del Interior que se prepare para la asimilación.
Escuchando como una sinfonía, Selene acompañó los informes del mendicante Baíes con un gesto a sus asistentes para que sirvieran la comida. Sí, multitarea, muy conveniente. Parecía que también era necesario acelerar la modificación y mejora de las construcciones hermanas de Mendicant Baíes. 16ª Legión, Lobos Lunares, al mando del comandante Horus. Informe, un mundo compuesto recién descubierto. Las especies conocidas incluyen elfos, dragones, gigantes, dríadas, duendes, orcos y razas acuáticas, entre muchas otras. Su potencial de desarrollo es alto. Según la información recopilada, la deidad dominante adorada en ese mundo es, el dios de los juegos. ¿Cómo? 1. Detente, ¿qué dios? Ante ese título divino, Selene se congeló por un momento. Informando, Su Majestad, el dios de los juegos. Capítulo 622. Espera, vendré a jugar contigo. El dios de los juegos, un interesante oficio divino. Selene dejó escapar una leve risa. Juegos, comportamientos sociales perseguidos para la satisfacción de necesidades espirituales, basados en necesidades materiales ya satisfechas, dentro de un tiempo y espacio determinados, sujetos a reglas específicas. Coronar los juegos, como un nombre divino, convertirlo en un oficio divino. En el multiverso de mitologías conquistado por el imperio, era norma que los dioses principales, los grandes dioses y los reyes divinos de los panteones llevaran títulos como sol, mar, cielo, trueno, muerte o noche, y dominaran la fe mundana. Pero el dios de Games, ¿qué tipo de caso fue este? ¿Eran todos los pueblos de ese mundo tan reacios al trabajo, aferrándose a la comodidad, rechazando el trabajo? Normalmente, los dioses de la guerra, o incluso los dioses de la riqueza o los dioses de la lujuria, obtendrían una fe más amplia que un dios de los juegos. ¡Qué oficina tan divina! Debe ser patéticamente débil e incluso contar como de tercera categoría entre los panteones, y nunca aparecer en guerras divinas, Ragnarok, ni en ningún gran evento mítico, un extra desechable sin siquiera una autoridad reconocida, el primero en morir. It debe ser insondablemente fuerte. Un dios conceptual. Aquel que ve el cielo y la tierra como un tablero de ajedrez, los mortales como piezas de ajedrez, jugando con la humanidad, jugando con el cosmos, el universo entero como nada más que su patio de recreo. 1. Sus pensamientos galopaban libremente como un caballo salvaje. Las pupilas de diamantes carmesí, parecidas a estrellas, de sus ojos se estrecharon lentamente, mientras una ansiosa emoción se elevaba en el corazón de Selene. Selene estaba intrigada. Ella supuso que era lo último. Justo cuando Selene reflexionaba sobre cómo los juegos podrían abrumar los oficios divinos más elevados, la voz de su chambelán la sacó de sus pensamientos a la deriva. Su Majestad, la comida de hoy será preparada por jóvenes chefs del Conquered World número 11 de la Legión Salamanders. Todos aprobaron el estricto examen de la jefa del chef imperial Susanoo. Son estrellas en ascenso del mundo culinario. La elegante y digna jefa de limpieza hizo una ligera reverencia y dejó suavemente una taza de té esmaltada junto a Selene. ¿Jóvenes aprendices de chef? Selene levantó la taza y tomó un pequeño sorbo. La rica fragancia del té se extendió por su lengua. ¿Celesia Luis Susanoo? ¿Está nuevamente a la altura de sus viejos trucos? Ya veo. Puedes volver a tu trabajo. Selene habló casualmente y luego volvió su mirada hacia su mayordomo de inteligencia auxiliar, Mendicant Baíes. Continuar. Respecto a este, dios de los juegos, y la inteligencia que lo rodea, necesito saberlo todo. Como usted ordena, mi emperatriz. Como culminación tanto de la civilización Forerunner como de la tecnología Onkai del Sacro Imperio Selene, Mendicant Baíes no flaqueó en lo más mínimo. Su explicación fluyó fluida y lógicamente, al mismo tiempo que se adaptaba al enfoque actual de Selene en su comida. Según la información recopilada por el comandante Horus de los Lobos Luna, se ha establecido que el dios de los juegos decretó 10 pactos que pusieron fin a la Gran Guerra hace 6000 años y abolieron todo derramamiento de sangre. ¿Los 10 pactos? Sí, Su Majestad. Son los siguientes. 1. Todo asesinato, guerra y saqueo están prohibidos en este mundo. 2. Todas las disputas deben resolverse mediante juegos. 3. En los juegos, ambas partes deben apostar algo que consideren mutuamente de igual valor. 4. Mientras no viole el tercer pacto, los contenidos y apuestas del juego son ilimitados. 5. La parte recusada tiene derecho a decidir el juego. 6.
Las apuestas hechas en nombre del pacto deben ser respetadas absolutamente. 7. Para conflictos de grupo se deberá designar un representante. 8. Cualquier trampa durante un juego, una vez expuesta, resulta en una derrota inmediata. 9. En el nombre de Dios. Las reglas anteriores son absolutas e inmutables. 10. Juguemos todos juntos pacíficamente. Como se esperaba de un dios de los juegos. En cierto sentido, se podría decir que él abolió el derramamiento de sangre, ¿no es así? Selene saboreaba su té, mientras Mendicant Paíes flotaba silenciosamente a su lado, con su colosal máscara fijada en su eterna expresión. ¿Esto contaría como una herencia del manto? Selene preguntó de repente. No. Esto no es una herencia. Las acciones de ese dios falso no merecen tal nombre. La paz bajo los 10 pactos no es más que una ilusión, en su raíz, simplemente sumisión bajo el poder coercitivo del poder divino. Selene no pudo evitar sentir que eso sonaba incómodamente propio de ella misma. El dios falso estableció la paz en nombre de los juegos, pero en realidad, despojó al mundo de su camino hacia el progreso. La jerarquía de 16 razas, basada en su adaptabilidad mágica, está profundamente arraigada. La disparidad de fuerza entre las razas superiores e inferiores es un hecho innegable e inmutable. A menos que eleve a todas las razas al mismo nivel de adaptabilidad mágica, incluidos los llamados desconocidos, esos seres sin nombre de No Game No Life. Los cazados por los Flugel después de los Covenant, y les dio igualdad de oportunidades para crecer y avanzar. De lo contrario, todo no será más que un castillo en el aire. La raíz del problema sigue siendo la misma. Todo lo ganado no es más que un juego. En el momento en que desaparezcan las limitaciones, la guerra volverá. Y todo lo que construyeron los juegos será destruido. Esto no es paz. Esto no es progreso. Esto es una jaula. Como si recordara el pasado de la civilización Forerunner, su propio pasado, la voz electrónica sintetizada de Mendicant Paíes transmitía distintas fluctuaciones de emoción. El verdadero significado del manto es la creencia en proteger toda la vida. Salvaguardar y promover el florecimiento de la civilización. Proteger no significa mimar el invernadero. Milenios de estancamiento son un pecado imperdonable. Solo tú, mi emperatriz, puedes cumplir el deseo de los Forerunners del manto. Ante esto, Selene filtró automáticamente las frases que sonaban incómodamente como su propia regla. En lugar de aceptar las palabras de elogio de la IA con humildad. ¿Por qué no? Estos son mis logros. ¿Por qué no deberían ser elogiados? De hecho, ella también suprimió todo bajo una única voluntad divina, revisando los convenios, ley imperial, para regular el comportamiento. Pero a diferencia del sistema de jerarquía osificada similar a una casta del dios de los juegos, el imperio de Selene prosperó con mucha mayor vitalidad y movilidad. Aparte del estatus supremo indiscutible de Selene, el imperio era una meritocracia. Los capaces se levantaron, los indignos cayeron. En verdad, Selene generosamente dio a innumerables seres la oportunidad de esforzarse. Esto se hizo evidente en la mejora constante de la calidad de los nuevos reclutas. Una clara tendencia alcista. Incluso los reclutas de mundos turísticos desprovistos de leyes sobrenaturales, una vez que terminaron el régimen de entrenamiento estándar del regimiento de servidores imperiales, sin exoesqueletos motorizados, sin drogas de combate, aún podrían derrotar a alguien como el Capitán América con sus propias manos. De simples soldados de infantería coloniales. Paso a paso a través del mérito militar, uno podría ascender a oficial administrativo, personal de la gobernación provincial, funcionario militar, oficial subalterno, y generación tras generación, incluso presentarse ante la propia Selene para ser nombrada ministra del Interior, gobernadora provincial, jefa de asuntos militares o gran general. No imposible. Improbable, tal vez casi como un sueño, pero la jerarquía de 16 razas ni siquiera permitió el sueño. Y luego, Su Majestad ha lanzado la Santa Gran Cruzada. Con cada momento que pasa, innumerables seres son liberados de la ignorancia, bañados por la luz de la verdad. Usted, magnánimo sin medida, es el único resplandor que ilumina a las grandes almas. Eso es porque quiero expandir territorio, apoderarme de riquezas, capturar poblaciones, saquear tecnología. Erradicas las herejías, porque son la ruina de la humanidad, torciendo vidas con superstición, ignorancia y miedo. Eso es porque solo se les permite creer en mí. Aunque los intentos anteriores de unir a los seres inteligentes bajo los ideales de virtud y solidaridad del manto fracasaron,
nunca los abandonaste. Para alguien que soporta una carga tan inimaginable como tú, este es tu deber sagrado. ¿Selene? Espera, espera, espera. ¿Soy realmente tan genial? ¿Eran mis motivos realmente tan nobles? ¿Por qué no lo sabía yo mismo? Incluso con su piel gruesa, Selene sintió una punzada de vergüenza en lo más profundo de su ser. Parece que su compostura aún necesitaba práctica. Estaba acostumbrada a los elogios de los poetas de la corte, pero escucharlos de boca de un mayordomo de IA suponía una cierta novedad. Formar un grupo de aduladores, me refiero a administradores de inteligencia de asuntos internos, fue bastante útil. Realmente mejoró su eficiencia administrativa. Valía la pena ampliar el programa piloto. Parecía que entre las pocas IA del nivel rival de ultra superinteligencia, la creación crepuscular de los Forerunners, la hermana de Mendicant Baíes, conocida como Offensive Baíes, también debería ser llevada para servir a su verdadero maestro a su lado. Detener. Ponme la señal de vigilancia en vivo de la flota Luna Wolves. Ya escuchando el leve ruido de los carritos de servicio y los suaves pasos de los asistentes, Selene pensó que era mejor no dejar que Mendicant Baíes siguiera colmándola de elogios. Estaba empezando a sentirse un poco extraño. Su Majestad. Este es el aperitivo, menú de huevos dorados y terrina francesa arcoíris. No mucho después, mientras Selene examinaba las proyecciones holográficas mostradas por Mendicant Baíes, la voz respetuosa de un asistente llegó a sus oídos. Doncellas perfectas, vestidas con uniformes blancos y negros estampados con lirios sagrados. Retiró con gracia 2 platos de porcelana blanca de las bandejas para servir y los colocó suavemente sobre la mesa. Después de levantar las mantas, retrocedieron con serena dignidad. En cierto modo, se podría decir que Selene disfruta de las bendiciones de muchos. Estos asistentes de palacio, seleccionados de cada mundo colonial, eran todos exquisitamente hermosos. Cada uno con un encanto que podría conmover el corazón. Hijas y princesas nobles, ¿quién de ellas no lo era? Más allá de los humanos, algunas tenían orejas puntiagudas, princesas elfas de bosques salvajes alienígenas, algunas tenían colas de pez y se movían dentro de burbujas flotantes, princesas sirenas de mundos oceánicos, algunas portaban alas de un blanco puro, doncellas angelicales de reinos mágicos. Otras tenían colas en forma de corazón, cuernos afilados y alas de murciélago, princesas súcubos de mundos demoníacos. Todo esto, solo para demostrar la igualdad y la apertura del imperio. En verdad, Selene había hecho todo lo posible. Este es el pastel de verano al estilo Yukira. ¿Yukira? El nombre hizo que Selene se detuviera un poco mientras revolvía su taza de té con una cuchara. Ella misma no le había dado a la Academia Totsuki ninguna consideración especial. ¿Esto fue obra de Susanoo? Un asunto tan pequeño difícilmente merecía su atención personal. Pero su repentina aparición sí trajo una grata sorpresa. Quizás más adelante debería otorgarles una medalla a los jóvenes chefs destacados. Apoyando su barbilla en una mano, Selene consideró el repentino pensamiento. Esta es la pata trasera de un dragón terrestre de una bestia súper peligrosa asada al carbón, con salsa de castañas. Este es el arroz frito con 5 especias de las 5 naciones. Esto es pastel de carne campestre francés. Después de echar un vistazo rápido a los platos, Selene sonrió. Principalmente carne y carbohidratos, y también carne de dragón terrestre. Todos estos estaban entre sus favoritos. Para Selene, cosas como una nutrición equilibrada y una dieta saludable importaban poco. Podría roer mineral de uranio en bruto si lo deseara. Lo que más importaba era el puro placer de comer. ¿Qué dios de los juegos? Nada de eso era tan importante como su comida. Solo espera. Una vez que me apresuro a revisar estos asuntos de estado, iré directamente a buscarte. Dios de los juegos, muy bien, juguemos. Informe a Elise que tengo una nueva tarea para ella. Tu voluntad, mi emperatriz. Está comiendo, está comiendo. Su Majestad está comiendo. Más allá de las numerosas puertas, más allá de los imponentes guardias, se produjo un movimiento. Aunque distante, Soma Yukira y sus compañeros, que esperaban después de salir de la cocina imperial, aún podían vislumbrar a la noble figura, rodeada de asistentes, inclinando la cabeza mientras tomaba un bocado. Megumi Tadokoro, con los ojos llenos de esperanza, juntó las manos con fuerza frente a su pecho, susurrando oraciones pidiendo la bendición de su madre. Después de todo, uno de los platos de apertura fue el suyo, la terrina francesa arcoíris. El primer bocado,
Segundo bocado, tercer bocado. A su majestad le gusta. Maravilloso. En verdad, cuando la mano de Selene se detuvo por un momento, el corazón de Megumi saltó a su garganta. Pero al final, el cielo recompensó la perseverancia, su plato claramente se había ganado la satisfacción de Selene. Cha. No te atrevas. Por N. Nakiri Erina, Tsukasa Eisi, Kobayashi Rindou y Kuga Terunori, todos muy familiarizados con los hábitos de Soma Yukira, estaban preparados para esto. En el momento en que lo vieron desatar la diadema blanca de su frente, apretar el puño y levantarlo con ardiente determinación, supieron exactamente lo que seguiría. Kuga puso una mano sobre la boca de Soma. Erina tiró hacia abajo su brazo levantado, mientras Tsukasa y Rindou juntos presionaban sus hombros para obligarlo a retroceder. Cosas como, perdón por la mala hospitalidad, este no es el lugar para eso. Quédate callado. Las cejas de Erina se torcieron, sus ojos se abrieron como platos, como si las palabras salieran directamente de su garganta. Aprendices de chef, cuiden su decoro. La voz del chambelán que patrullaba instantáneamente restableció el orden en el grupo, todos ellos de pie correctamente una vez más. Ja, entonces este es el sentimiento del que habló mi padre una vez. En verdad, es desagradable, asfixiante. Erina pensó en silencio para sí misma. Primera Legión Astartes, Los Ángeles Oscuros. Mundo fronterizo sin nombre, 2125 Flota Expedicionaria. La tormenta por fin había amainado. En su lugar vino un silencio de absoluta oscuridad. A medida que la temperatura bajó, las tierras destrozadas quedaron cubiertas de negro, las cenizas cremadas del mundo bloqueando el calor del sol. Ya. Lady Elise ha triunfado. Dos pequeñas bestias no son rival para este dragón. De la sombra surgió una enorme silueta. Rugido. Capítulo 623. Elise se acerca a la guerra. Fue un completo golpe de suerte. La 2125 Flota Expedicionaria, que había estado explorando sin rumbo a lo largo de su trayectoria predeterminada en la red hiperespacial de Onkai, capturó inesperadamente una señal de deformación espacial en un subespacio derivado de la red. Encantada. La flota imperial rastreó rápidamente la fuente del grupo de inmigrantes interestelares Signal, A de 5.000 personas. Es mejor tener una señal que ninguna. Después de todo, los logros exploratorios variaron en valor. Los mundos áridos y sin vida fueron el nivel más bajo de hallazgos. Los más codiciados eran mundos repletos de vida. Abundantes especies y civilizaciones con tecnología avanzada. Estos fueron los frutos más dulces buscados por la Armada Imperial. Por supuesto, incluso un mundo de la muerte podría resultar valioso si poseyera ricos depósitos minerales, minerales desconocidos o elementos nuevos. Todo fue suerte. Pero luego vino la decepción. ¿Civilización? Había uno, pero ya estaba destruido. En una guerra contra criaturas gigantes, la humanidad había sido derrotada. Bajo la selección de un sistema de inteligencia artificial administrado por el gobierno central, los supervivientes abordaron la nave de emigración interestelar Aratrum, dirigiéndose hacia el planeta Tau. En la constelación de Cetus, a 11,9 años luz de distancia, en busca del nuevo hogar de la humanidad. Sin embargo, después de un agotador viaje de 20 años, Taue demostró ser incluso más hostil que la Tierra, completamente inadecuado para sustentar la vida humana. Ahora estaban emprendiendo un desesperado viaje subespacial de larga distancia para regresar a la Tierra, solo para ser interceptados a mitad del viaje por la flota imperial. En otras palabras, solo estas 5.000 personas siguieron con vida. ¿Sin Simi? ¿No era eso diferente del Tir, Akin más bajo a un mundo árido? Con la esperanza de salvar algunos beneficios de las ruinas, la 2125 Flota Expedicionaria de la Legión de los Ángeles Oscuros envió informes urgentemente y pirateó la nave nodriza de la llamada Flota de Migración de las Fuerzas Unidas de la Tierra a Taue, la nave interestelar Aratrum. Allí descubrieron su punto de partida, las coordenadas de la Tierra. Y luego, cuando el alto mando de la flota miró la exhibición, esperando rastros de una civilización industrial, no encontraron ninguno. En cambio, el planeta había vuelto a ser un desierto prístino, ahora un paraíso para bestias gigantes. La superficie estaba cubierta de una densa, vibrante y enorme vida vegetal, un paisaje rebosante de vitalidad y abundancia. Y ese hombre, Haruo Sakaki, afirmó que había presenciado personalmente a sus padres asesinados por Gatsile a los 4 años, y durante 20 años investigó cómo derrotar a Gatsile y recuperar la Tierra. T/N,
Haruo Sakaki, protagonista de Godzilla, Planet of the Monsters y su trilogía. ¿Quieres que crea que todo esto evolucionó naturalmente en solo 20 años? Después de la investigación, se dieron cuenta de la verdad. Se trataba de la Tierra, pero 20.000 años en el futuro. Transformada en un mundo desconocido donde Godzilla reinaba como la cúspide de un ecosistema completamente nuevo. Por desgracia, los viajes subespaciales estaban plagados de riesgos. Si la tecnología de uno no pudiera resistir las mareas caóticas del hiperespacio, sin rutas de deformación fijas ancladas entre el espacio real y dimensiones superiores para estabilizar la navegación, los meses en el subespacio podrían significar milenios en realidad. O peor aún, uno podría perderse para siempre. Este mundo merecía un nuevo nombre, Planeta Godzilla. O tal vez, Monster Planet. Frustrada por perder la oportunidad de llevar el Evangelio de la Emperatriz a estos corderos perdidos, la flota expedicionaria 2125 de los Ángeles Oscuros decidió vengarse. Por el exterminio de toda una civilización humana, incluso si hubieran pasado 20.000 años, recordarían esta deuda. Orden de exterminio. Debe haber una orden de exterminio. Estas bestias, estas alimañas alienígenas, que mueran todas. Quema este Monster Planet hasta convertirlo en cristal. Y, sin embargo, justo cuando el planeta estaba a punto de ser envuelto en fuego, uno de los 3 primarcas fundadores, el primer Astartes de Selene, comandante de la Primera Legión, y el Señor de los Ángeles Oscuros, Alex, detuvo la orden de exterminio. Casi al unísono con Alex llegó Elise, el Alto Lord comandante de las Hermanas de Batalla. ¿Muerte? Eso fue demasiado misericordioso para estas bestias. Es mejor convertirlos en perros. Ya fueran domesticados o tomados como material reproductor si su carne resultaba sabrosa. Sus crías podían ser sacrificadas como ganado, proporcionando raciones y nuevas variedades de carne para los ejércitos del imperio. ¿No era esto más rentable que la simple aniquilación? Planeta Godzilla. A estas alturas, la fuerza abrumadora del imperio había dejado innumerables heridas en este otrora hermoso mundo. La tierra estaba llena de cráteres, cicatrices y fracturas. El cielo azul claro estaba cubierto de polvo, envolviendo al mundo en oscuridad. ¡Boom! Como si hubiera caído un meteorito, nació una aterradora onda de choque. El colosal impacto atravesó la niebla circundante a lo largo de miles de kilómetros, esparciendo el aire como paja. El suelo mismo se hizo añicos bajo el golpe, estallando como vidrio en innumerables fragmentos. Incluso la atmósfera se abrió, dejando un enorme agujero. Rugido. Surgió una silueta gigantesca. Chocar. Con una detonación ensordecedora, titánicas alas de color blanco azulado se extendieron, como si lanzas se clavaran directamente en el cielo, atravesando la furiosa tormenta. El inmenso cuerpo dracónico se extendía por kilómetros, blindado en azul profundo y blanco. Su cuello y abdomen eran de color azul oscuro con rayas azul cielo y tenía 4 ojos. Cada movimiento de sus colosales alas desataba arcos crepitantes de relámpagos atronadores. A medida que el calor abrasador de su aliento de plasma se enfriaba, el mar fundido se desprendió para revelar otra figura, una bestia ultracolosal, como un tiranosaurio con aletas dorsales dentadas recorriendo su espalda. SZZZZZZ. El musgo adherido a su cuerpo se quemó. Su carne expuesta parecía madera carbonizada con un brillo metálico, como si fuera una grotesca fusión de flora hiperevolucionada y acero. Godzilla. Ápice de este ecosistema. Sin embargo, ahora parecía frágil y destrozado, colapsado en el suelo, con sus atronadores alientos sibilando de debilidad. Más exhalación que inhalación. Había llegado a sus límites. Faltaban grandes extensiones de sus placas dorsales. Su cuerpo, lo suficientemente resistente como para soportar ataques termonucleares, famoso por su durabilidad, dureza y capacidad regenerativa, quedó destrozada. Incluso le habían desgarrado el cráneo, le habían arrancado una gran sección, dejando una profunda cavidad. Su cuerpo estaba plagado de enormes heridas en las entrañas. Extrañas manchas de color rojo-violeta corroían su carne, silbando como ácido contra metal, atormentando visiblemente al monstruo. Mirando hacia abajo al enemigo que había aplastado. Elise descendió, sus inmensas garras dracónicas se arrastraron ligeramente mientras su forma emergía de la niebla que se disipaba. Sus pupilas verticales azul cielo brillaban con arrogancia, brillando con desdén humano. Nada más que basura en mi camino. Inclinando la cabeza, mirando a izquierda y derecha, rugió atronadoramente,
la basura es basura. Esparcidos por el suelo cerca de Gatsile había huesos dorados y radiantes y membranas destrozadas. Eran los restos de las cabezas de Ghidorah, arrancadas violentamente del cuerpo de la bestia extradimensional y destrozadas por Elise. En ese momento, en la cresta de una montaña cerca del campo de batalla, un repentino portal superespacial se abrió. Un vendaval helado llegó desde el vacío, arrastrando fragmentos de cristal congelado al aire abrasador, bajando la temperatura de inmediato. Ruido sordo, ruido sordo. Rodeado por su guardia de honor, emergió un gigante imponente. De él irradiaban oleadas de inmensa energía Honkai, tan grande que incluso la atmósfera se esforzaba por soportarla. El poder destructivo brillaba en oleadas alrededor de su forma. Si un Astartes de 2,7 metros de altura podía considerarse un pequeño gigante, entonces este guerrero era un verdadero gigante, como la manifestación de un dios. Su cabello leonado, corto y bien peinado, enmarcaba un rostro cincelado como el mármol, severo y decidido, con ojos como antorchas encendidas. Toda su presencia era la de una espada, afilada, contenida, indomable. Llevaba una magistral armadura negra adornada con plata y rojo, con runas de autoridad y gloria inscritas. Una capa roja y blanca caía de sus hombros. Sobre su gorjal, una corona de olivo rodeaba el número, declarando su identidad. La piel dorada de un león cubría sus enormes hombros. Una gran espada colgaba de su cintura y un resplandeciente yelmo alado descansaba en el hueco de su brazo. Ghidorah el devorador de planetas, así se llama, una masa supergravitacional que supera incluso a un agujero negro. Alex habló mientras caminaba hacia el borde del acantilado. Alto en el cielo. Una inmensa distorsión gravitacional retorció el espacio-tiempo. Los cuellos dorados de Ghidorah se retorcieron mientras dos cabezas más se extendían desde el espacio extradimensional hacia el universo, su longitud serpentina se balanceaba con una majestuosidad alienígena. Comparado con los cuellos de Ghidorah, cada uno de los cuales se extendía por decenas de kilómetros, Gatsile de 300 metros de altura parecía una simple mota. ¿Una forma de vida de dimensiones superiores acechando dentro de las costuras dimensionales? ¿La verdadera forma de un dios? ¿El objeto de adoración nativa? No. El imperio no requiere nuevas creencias y no tolera herejías. Apretando un puño, Alex lo levantó en alto. La energía de color rojo-violeta chispeó en la punta de sus dedos, uniendo el cielo, el subespacio y las fisuras dimensionales. BZZMMM. Su majestad se vuelve cada vez más insondable. Como uno de los comandantes de la Legión Astartes, una autoridad absoluta dentro del imperio, Alex también había recibido cierta medida de la bendición ascendente de Selene. Aunque mucho menos que el de Sebas o Elise, incluso una fracción del vasto poder de Selene resonó con el tiempo y el espacio circundante. La luminiscencia violeta parpadeó. ¿Te llaman el fin? HMPH, entonces contempla el verdadero fin. Desciende, resplandor de Selene, concédenos el glorioso final. Las partículas Honkai de alta energía se condensaron en anillos concéntricos de luz violeta tangible, ondulando hacia afuera desde la forma de Alex. El resplandor se hizo cada vez más brillante. El cielo mismo pareció hacerse añicos. Aterradoras grietas de luz se extendieron como telarañas, expandiéndose, devorando y erosionando la retorcida masa de gravedad. BZZMMM. Roar. Sintiendo el peligro, las dos cabezas doradas que chocaban contra el espacio real aullaron de angustia y sus gritos resonaron en todo el campo de batalla. De inmediato, una brillante luz dorada recorrió sus cuellos, reuniéndose en sus mandíbulas. Y estalló como una tormenta de relámpagos divinos. Pero esta vez, su enemigo no era el mismo que las civilizaciones alienígenas que Ghidorah había aniquilado una vez. La guardia de honor de la Legión de los Ángeles Oscuros permaneció inmóvil como una piedra. Con un movimiento de la mano de Alex, innumerables barreras violetas surgieron hacia el cielo, protegiéndolos del diluvio dorado de Ghidorah. Un trueno de origen Honkai se materializó desde el vacío, explotando contra las cabezas doradas del tamaño de montañas. Alex, haces trampa. ¿No se suponía que este era mi juego? Iba a capturar vivas a estas bestias para servirlas como festín para nuestra reina. La voz de Elise sonó de insatisfacción. Te entrometiste y arruinaste mi diversión. ZZZZT. ¡Boom! Una tormenta de plasma de repente envolvió el cielo. Una enorme forma azul-blanca ascendió, aumentando de tamaño a medida que ascendía, interponiéndose entre Alex y Ghidorah. Incluso la mera réplica de su movimiento hizo que la tierra se desmoronara.
Ay, Lady Elise, estas son órdenes de la emperatriz. Parece que una vez más vas a embarcarte en un nuevo viaje. ¿Qué viaje? ¿A dónde? Preguntó Elise, confundida. Hacia la expedición de Horus, señor de los lobos lunares. Ese mundo contiene dioses, elfos, celestiales, tritones, bestias, mucho potencial de desarrollo, según la inteligencia. La emperatriz me ordena que te pregunte si irás. Si no, iré. Pero esos llamativos 3. El monstruo con cabeza también es mío. Sus palabras apenas habían salido de sus labios cuando una luz de plasma cegadora convirtió el mundo en un blanco abrasador. La tierra destrozada, los bosques en llamas, las montañas desmoronadas, todo parecía brillar como en llamas. BZZZMMM. La silueta dracónica se hinchó, tapando el cielo. Claramente, el entusiasmo de Elise se había avivado. El juego actual ya no le interesaba. Decidió acabar con Ghidorah rápidamente. En el siguiente instante, la sombra del dragón se movió. En una escala que desafiaba la física, se lanzó hacia la grieta dimensional donde se superponían el espacio extradimensional y el real, chocando de cabeza con un poder imparable. Carras. La atmósfera se hizo añicos como el cristal. Los últimos picos supervivientes crujieron bajo el peso y luego se derrumbaron convertidos en escombros. Casi simultáneamente, las dos cabezas restantes de Ghidorah estallaron como globos de agua perforados, explotando en una tormenta de carne y sangre doradas. Los fragmentos se esparcieron por el cielo, brillando como innumerables estrellas contra la fría tierra de abajo. En otros lugares, dentro de la red hiperespacial Onkai, la ruta de expedición de la 16ª Legión, los lobos lunares. A bordo del buque insignia de la Legión, Vengeful Spirit. Horus, señor de los lobos lunares, permanecía en silencio en el gran salón del puente. Sus ojos permanecieron fijos en el vacío que tenía ante él, contemplando el mundo virgen intacto que esperaba ser conquistado. La humanidad, una de las 16 razas, la más baja de todas. Capítulo 624. Valkyrie Corps, Operación de Infiltración. Desgracia. A bordo del buque insignia de la 16ª Legión Luna Wolves, el espíritu vengativo. El comandante de la Legión, Horus, adorado en innumerables mundos coloniales imperiales como el señor Pastor Lobo, estaba de pie en el borde de la consola de mando central del puente, su voz profunda murmuraba la palabra. No llevaba casco. El brillo de innumerables proyecciones hololíticas iluminó sus ojos como si llamas ardieran dentro de ellos. Las pulidas placas de cubierta y las consolas de mando reflejaban su rostro sombrío. Este era un verdadero gigante. La diferencia entre él y un guerrero Astartes era tan grande como la diferencia entre un Astartes y un mortal. Su ornamentada armadura brillaba como platino forjado al amanecer, radiante y exquisita, una obra maestra en cada detalle. Su superficie estaba grabada con innumerables símbolos, el más prominente de los cuales era el ojo solitario incrustado en la cabeza del lobo sobre su peto. Detrás de su figura orgullosa e imponente ondeaba una enorme capa carmesí, bordado en oro con el radiante águila imperial bicéfala, sus garras agarrando el sello de los lobos lunares, un ojo rojo vertical que brilla bajo las garras del águila. Entre los primarcas, los rasgos de Horus no eran los más bellos, no se podía comparar con la belleza angelical de los ángeles sangrientos o los arcángeles. Pero su rostro transmitía autoridad, resolución férrea y una austera severidad. Su mirada, como una espada desenvainada, era tan aguda que era insoportable mirarla directamente. Los elfos, escondiéndose detrás del nombre de la democracia, establecen sus llamadas repúblicas. No conocen ni rango ni orden, ni respeto ni etiqueta. Si realmente hubieran tratado a todos como iguales, tal vez les habría concedido algo de estima. Pero hipócritamente imponen sus 10 pactos para encadenar a las razas menores. Un grillete, pero en realidad poco diferente de la esclavitud. Dentro de las naciones élficas, el estatus de la raza humana estaba por debajo del ganado. Mientras Horus estudiaba los informes de inteligencia devueltos por sus agentes de reconocimiento, sus ojos se abrieron con incredulidad y luego ardieron de furia. Casi había pensado que era un error, pero no lo fue. Su orgullo ha sido pisoteado hasta convertirse en polvo bajo los pies de Alimaña Seno. Lamentable. La humanidad, la más baja de las 16 razas. Los más débiles, los más débiles. En lo más bajo de la jerarquía. De cuerpo frágil, sin adaptabilidad mágica, considerado por las razas superiores como mero ganado. Se burlan burlonamente de mono sin pelo. Exasperante.
¿No era suficiente que los forasteros los insultaran? ¿Por qué incluso los humanos deben rebajarse con ese nombre? Esto es una vergüenza. Admitirlos en el imperio tal como son sería una vergüenza para toda la legión de los lobos lunares. Desgracia, desgracia, desgracia. Les habían roto la columna. Sobrevivieron solo aferrándose a esos malditos 10 pactos. Si esos pactos colapsaran, la primera en enfrentarse a la extinción sería sin duda la humanidad. 1. Horus reflexionó, ¿realmente merecían bañarse en la luz de la divina emperatriz? La humanidad estaba destinada a ser el alma del cosmos, la esencia del universo. Recordó que no hace mucho asistió a la ópera imperial junto a Lehman Russ, Hagatai Khan y Alparius para ver una actuación del gran dramaturgo William Shakespeare. Traído de la gobernación de Nasuberse bajo el gobierno de Esdeat. El telón se había levantado entre atronadores aplausos, primer folio. La obra, Hamlet. ¿Qué obra es el hombre? Qué noble en razón. Qué infinita en facultades. En forma y movimiento, qué especie admirable. En acción, qué ángel. En aprehensión, qué parecido a un dios. La belleza del mundo. El modelo de los animales. Esa línea resonó especialmente. Se alineaba perfectamente con el credo del Sagrado Imperio Selene y impactó profundamente en los corazones de todos los primarcas astartes, incluido Horus. Con elevadas expectativas y ardiente ambición. Había concluido su informe militar en la capital imperial, se había despedido de la emperatriz Selene y había emprendido una vez más su cruzada. Y entonces, esas imágenes, esos informes, lo golpearon como un martillo en el alma. La humanidad no era el alma del universo, ni su esencia. En cambio, allí estaban, basura, ganado. A Horus. Eran alimañas dignas de ser aplastadas a su antojo, escorias senos que solo se salvó gracias a la misericordia de la emperatriz. Menos que el ganado. Incluso debajo del ganado. Desgracia. Mientras tanto, a bordo del Vengeful Spirit, en las dependencias residenciales asignadas al Valkyrie Corps, dentro de uno de sus salones. Este té es bastante bueno. El ex mercenario libre. Envuelta en una capa negra con ribetes rojo vino sobre un ceñido traje de combate negro-gris, se bajó la capucha, dejando al descubierto su llamativo rostro, marcado por un hermoso lunar en la comisura de sus labios. Bostezo. Recostada con las piernas cruzadas, se estiró perezosamente, su elegante figura delineada por la cómoda tela, mostrada con total indiferencia. ¿Oh? Había pensado que, como mercenario que lamía la sangre del filo de la espada, rechazarías mi té en favor del alcohol. Al otro lado de la mesa estaba Raiden May, con su largo cabello violeta recogido en una cola de caballo con un alfiler carmesí afilado como una cuchilla. Sus ojos de color violeta claro se fijaron tranquilamente en su vieja amiga y ex camarada. May vestía un elegante vestido negro y uniforme de combate blanco, en su cintura, fragmentos de armadura oni carmesí brillaban siniestramente. ¿Cómo podría negarme? Este té fue preparado nada menos que por la propia Lady May. Levantando la copa con su esbelta mano cubierta con anillos con garras de color rojo vino, la mercenaria la saboreó lentamente. Hojas fragantes, sabor dulce. Añade a eso el pastel que preparaste tú mismo. May, y en las frías profundidades del espacio, en medio de la jungla de acero de los buques de guerra, el té de esta tarde es todo un consuelo. Ahórrame las burlas. May sacudió la cabeza con una suave sonrisa. Esos días ya pasaron. Antientropy y M-Corp llevan mucho tiempo disueltas. Ya no existe la a Lady May. ¿Cómo lo dirías? Ahora solo soy un oficial de campo del Valkyrie Corps. Raven, yo personalmente te saqué de tu mundo natal para unirte al Valkyrie Corps. Como uno de los restos de World Serpent, imagino que la vida no fue fácil después de la Gran Guerra. Y criar a los huérfanos, tu villa isleña, si mal no recuerdo, también se hundió durante la guerra. 1. No vuelvas a mencionar la isla. Ya no me importa. De verdad. Sus palabras estuvieron marcadas por su mirada de pez muerto entrecerrada. May se quedó en silencio. La villa de Raven, hundida una vez por Kiana, una vez por la propia May y una vez más cuando Selene aniquiló a World Serpent. ¿Qué se podría decir sobre el gusto inmobiliario de Raven? Con un impotente encogimiento de hombros, Raven extendió las manos. Su tono estaba teñido de melancolía, amargura y resignación. Dejemos el tema. Y, gracias. Además, ya no es necesario que me llames cuervo. Serpiente mundial ya no está, ese nombre en clave ya no tiene significado.
Llámame Natasa Sioara. En el imperio, la vida mercenaria no tiene lugar. Así que aquí estoy, alistándome en el ejército imperial, esperando un puesto. Al menos, pone comida en la mesa. Ah, Mei. Lo mismo, Sioara. Solo llámame Mei. Como quieras. Sioara se encogió de hombros de nuevo y se dirigió hacia la barra del bar. Veamos. Tequila, Remy Martin Cognac, Chateau Lafite, decantador Macallan M. Servir en el imperio realmente abre puertas, ¿no? Cosechas tan raras. Recurriendo a sus viejas habilidades de barman de los días de mercenaria, Natasa olisqueó, evaluó y, con movimientos suaves y practicados, le entregó a Mei un vaso alto. Dado que se trata de una reunión de viejos amigos, el té solo no sirve. Toma, Pink Lady. Mis habilidades para mezclar no son perfectas, pero al menos puedo preparar un cóctel básico. El contenido de alcohol es bajo. Vodka con hielo, jugo de limón, granadina y una pizca de cerveza de jengibre para darle sabor, un buen equilibrio. Pruébelo. ¿Vodka con bajo contenido de alcohol? Natasa, por supuesto. Como Bronja, era eslava. Eso lo explicaba todo. ¿Por qué no estás con esa persona tuya más importante esta vez? ¿Por qué vienes a buscarme a mí, un mercenario solitario? Medio reclinada, los ojos carmesí de serpiente de Natasa Sioara tenían un aire perezoso. Tal vez fue el alcohol, tal vez el reencuentro con una vieja amiga, pero su belleza habitualmente fría y digna se suavizó y se sonrojó levemente. Apoyando su mejilla en su mano, dejó escapar una sonrisa relajada. La serpiente mundial había desaparecido. Su antiguo enemigo mortal, Chixal, todavía permanecía. Y Natasa, una vez cuervo de la serpiente mundial, incluso había cambiado de bando hacia Chixal. Extraño, por decirlo menos. Aunque fue Mei quien la recomendó. Recordó esa guerra divina que sacudió al mundo. Su villa, estrictamente hablando, no se había hundido. La isla entera había dado un vuelco. Había luchado desesperadamente a través del caos para salvar a los huérfanos. Y aún así, al final, los gigantes acorazados la habían capturado, encarcelada por un tiempo. Luego se liberaba solo una vez que el polvo se asentaba. Para entonces, el mundo había cambiado. La reclutaron al servicio de Chixal y, en lo alto, había surgido una nueva soberana, la emperatriz. ¿Me voy entonces? Mei suspiró suavemente, impotente. No, no lo hagas. Eso no sería nada divertido. Entonces, ¿qué sería divertido? En pocas palabras, esto es una orden. El deber de un soldado es obedecer las órdenes. Incluso si somos más flexibles que el ejército imperial, en el mejor de los casos, la mitad de una organización militar, bajo la estructura de mando del imperio, la obediencia a las órdenes es absoluta. Los ojos de Mei se deslizaron hacia Natasa, su tono ligero, casi burlón mientras jugaba a la burocracia. Actualmente estoy asignada al Teatro de Operaciones de los Lobos Lunares, como comandante tanto del cuerpo Valquiria como de las Hermanas de Batalla, con el rango de teniente coronel. Dígame, sargento Natasa Sioara, ¿tiene alguna objeción? Era bastante cierto. Como brazo de combate administrado centralmente, el Valkyrie Corps, al igual que las Hermanas de Batalla, respondieron en última instancia a la propia hélice. Por lo general, ninguno de los cuerpos se despliega como un todo, sino que se divide en múltiples destacamentos según las necesidades de la misión. Entre las legiones astartes, los ángeles oscuros, templarios negros, ángeles sangrientos, ultramarines, lobos lunares, portadores de la palabra. Y las salamandras a menudo luchaban junto a las valquirias y las hermanas de batalla. Otros, como Panishes o Night Lords, no tanto. Has cambiado de nuevo. Compartiendo una breve sonrisa, Natasa hizo girar el pie de su vaso, su mirada complicada. Te recuerdo entonces, como si te creyeras pecador, aplastado bajo una montaña de cargas. Amistad, deber, misión, familia, humanidad, parecía que lo llevabas todo solo sobre tus hombros. Pero ahora. En los ojos de Natasa estaba el rostro de Mei, libre de sombras, luminoso y sereno, una belleza incomparable, descubierta. Hizo un gesto ligero, es como si las nubes se hubieran abierto y el sol brillara. Esto no es un cambio. Hemos crecido. Mei giró la cabeza y miró hacia el fresco decorativo que colgaba en el salón. Dentro de la pintura, en medio de huestes de ángeles de la muerte y la adoración de todas las razas, la figura santa y velada de Selene se alzaba incluso por encima del águila bicéfala del imperio.
La emperatriz por encima del imperio, por encima de todo. Llevando toda la gloria, cargando con todo el pecado. Llevando los himnos más sagrados, llevando las maldiciones más viles. Más importante aún, porque ahora, incluso si el cielo se cae, unos hombros más altos lo soportarán. El destino del mundo, la supervivencia de la humanidad, el progreso de la civilización, esas cargas ya no nos corresponden a nosotros. Y añadió con tranquila seguridad, tampoco tenemos el derecho. Kiana ha encontrado su camino. Su manera de realizar el valor de su vida. Naturalmente, no puedo quedarme atrás. Realmente te has dejado ir. Natasha se pasó las garras de color rojo vino por su corto pelo gris y luego se bebió lo que quedaba de su cóctel de un solo trago. Entonces, ¿cuál es la misión? Parece que los astartes de los lobos lunares han sentido especial aversión por este mundo. Ira. May respondió simplemente. Aquí, los humanos, mejor dicho, la raza humana, son. Ella contó brevemente el informe de reconocimiento. Los labios rosados de Natasha se abrieron ligeramente, casi en contra de su voluntad. Humanos, esclavizados por senos, con la columna rota, la mayoría despojados incluso de la voluntad de resistir o levantarse de nuevo, esto. Aunque ella entendió, después de enterarse de las otras razas, por qué la humanidad había caído tan bajo, comprender era una cosa, pero aún así, ¿por qué habían caído tan bajo? Para los astartes, con su orgullo ilimitado, no había necesidad de preguntar por qué. Solo les importaba el resultado. ¿Arrogancia? Esto fue arrogancia. Parece que se avecina otra tormenta de sangre. Ya tendremos suficiente trabajo. En ese momento, bip, bip, bip. Orden del primarca, fase 1, comienzan las operaciones de infiltración. Raptors, tercera compañía. Infiltrados, séptima compañía. Cuerpo de valquirias y hermanas de batalla, flota expedicionaria de los lobos lunares. Había comenzado. Natasha y May intercambiaron una mirada y luego se levantaron al unísono. Comienzo de la misión. Movámonos, cuervo. ¿Por qué sigues usando mi antiguo nombre en clave? Bueno, ya que es un trabajo de infiltración, ¿no parece más apropiado un nombre en clave? ¿Lo es? Entonces te daré uno también. HM. ¿Qué tal, dragón eléctrico rojo? De ninguna manera, Lady Black Dodo. Disboard, así llamaban los Ised, 16 razas, a su mundo. 2. En el continente de Lucía. En el reino de Elkia, la capital real de lo que una vez había sido una gran nación. Hace mucho tiempo, en la era de los mitos, hace 6000 años, su dominio se había extendido por la mitad del continente. Ahora quedó reducida a una sola ciudad. Solo quedó su capital. Solo este pequeño reino sobrevivió. Y lo que es aún más terrible, Elkia era la última patria de la raza humana en todo Disboard. En todas partes, los humanos hacía tiempo que habían sido reducidos a esclavos, a bestias de carga para las otras 15 razas. En ese momento, el amanecer amaneció débilmente sobre la tierra. Arcos dorados pálidos se extendían a través del cielo, los gallos cantaban débilmente. Y las primeras luces de la mañana tocaron la última nación humana. En las afueras de la capital de Elkia. En una taberna al borde de la carretera que hacía las veces de posada, hombres borrachos se sentaban alrededor de mesas al aire libre, jugando a las cartas incluso a plena luz del día. Del interior llegaban las risas vulgares de los espectadores. Toca, toca. El fuerte clic de las botas atrajo la atención de la mesa de juego. Las yemas de los dedos con garras escarlatas rasparon la mesa de madera con un silbido. Caballeros, ¿cuál es el juego? Parece animado. Capítulo 625. Tu Dios no es mi Dios, tu pacto no es mi pacto. Las mañanas suburbanas del mundo de fantasía medieval intrigaban enormemente a Natasha Sioara. No se oía el canto de los gallos, ni el ladrido de perros, ni el humo de la cocina. Incluso en las tabernas y posadas de las carreteras, las conversaciones de hombres y mujeres no versaban sobre asuntos familiares, chismes o asuntos de Estado, en cambio, se trataban solo de juegos. Dondequiera que mirara, en el interior o al aire libre, en las mesas frente a la gente, aunque pudiera faltar bebidas, comida o incluso dinero, nunca faltaron los naipes. Principalmente jugando a las cartas y al dominó, con algún tablero de ajedrez ocasional. Lo que para los lugareños era la vida cotidiana. A Sioara le pareció nuevo y extraño. Como nueva soldado del imperio,
Nunca antes había visto cómo vivía la gente común en un mundo de fantasía medieval. Hoy había aprendido. Obviamente, se trata de una orden poco común formada mediante una intervención forzada basada en preferencias personales. Xioara apoyó el codo en el alféizar de la ventana y tamborileó ociosamente con los dedos. No hace mucho, después de infiltrarse en el mundo llamado Disboard, se había maravillado con su peculiar escenario. Y luego, los bandidos la habían asaltado. A decir verdad, Xioara había quedado bastante atónita en ese momento, atónita de que 3 bandidos hubieran logrado confundirla. Aunque gritaron acerca del robo, no portaban armas. Y no solo no tenían armas, sino que no tenían intención alguna de utilizar la fuerza. Corriendo delante de ella, esos 3 ladrones harapientos y semidesnudos sacaron naipes y gritaron que hicieran apuestas. Incluso preguntaron cortésmente si también serviría piedra, papel o tijera. Xioara y los soldados infiltrados a su lado. ¿Hablaban en serio? ¿O fue algún tipo de broma? Recordó las advertencias que había leído atentamente en la Cámara de Estrategia del Espíritu Vengativo, que el llamado Dios de los Juegos había decretado 10 pactos, aboliendo toda guerra. En este mundo, todo estaba determinado por esos 10 pactos, los 2 primeros de los cuales prohibían matar, la guerra y el saqueo. Todas las disputas deben decidirse mediante juegos. En otras palabras, ¿por culpa de los Covenants esos bandidos eran así? ¿Bandidos que no podían usar la fuerza, seguían siendo bandidos? Una vez que entendió, Xioara tampoco usó la fuerza, sino que simplemente declaró que sus apuestas no coincidían con sus términos, luego se dio la vuelta y se alejó. Ante sus palabras, los 3 bandidos se abrazaron y lloraron amargamente, gritando, todo es por culpa de esos 2 mocosos, esos despreciables forasteros. No nos dejaron ni una sola moneda para jugar. Un mundo afortunado y al mismo tiempo desafortunado. Junto a la ventana, Xioara echó la cabeza hacia atrás con expresión levemente fría. En el cielo lejano, islas flotaban entre las nubes. Más allá del horizonte, entre las montañas, se alzaban enormes piezas de ajedrez, tan grandes que rompían la sensación de distancia. ¡Qué mundo tan maravilloso! Pero una vez que se eliminó el llamado único obstáculo, cuando los lobos lunares descendieron furiosos sobre Disboard, tal escenario de ensueño, como si fuera un juego, podría dejar de existir. SSSHHK. Un protector de punta de dedo carmesí afilado raspó la mesa de madera, provocando un sonido ensordecedor que hizo que se le erizara la piel. Entonces, señora, bebiendo sola así, ¿está ahogando las penas en vino? Los labios de Xioara se curvaron levemente. En sus pupilas rosadas se reflejaba la figura demacrada de una mujer rubia al otro lado de la mesa. Lápiz labial morado, pálido. Sombra de ojos azul, rubor rosa claro y mejillas lo suficientemente hundidas como para mostrar surcos de lágrimas. Aunque sus rasgos eran buenos, el mucho maquillaje y su tristeza actual dejaron una mala primera impresión. Escuché a los comensales decir, ayer mismo, perdiste contra los forasteros. Cállate. En un instante, la mujer rubia golpeó su taza sobre la mesa. Su agarre se apretó bruscamente mientras miraba al extraño encapuchado frente a ella. De repente, se levantó y dijo fríamente, si has venido a reírte de mí, haz lo que quieras. Antes de que pudiera terminar de hablar, tintineo. Se escuchó un sonido metálico nítido. Una reluciente moneda de oro giró sobre la mesa frente a ella, rebotando, girando y finalmente quedándose quieta. ¿Qué quieres decir? La expresión enojada de la mujer rubia vaciló y su mirada se movió confundida. Obviamente, esto es un intercambio. Con un fuerte protector con la yema del dedo, Xioara empujó la moneda y luego la arrojó al aire. Necesito toda la información sobre esos 2 forasteros que te derrotaron, así como todos los detalles del zoo. Llamado ciclo de juego, torneo de selección real. ¿Tú también eres un extraño? Sin decirlo abiertamente, arrojó una pesada bolsa de monedas sobre la mesa de madera, bajo las miradas sorprendidas y encantadas de los comensales que la rodeaban. Algunas piezas de oro se derramaron, brillando débilmente a la luz de las velas. ¿Es esto suficiente? Más que suficiente. No importa su disgusto, nadie puede odiar el dinero. Esta bolsa era mucho más rica que lo que había perdido ante ese forastero. Estudió al extraño encapuchado que tenía delante. Una capa negra con ribetes rojo vino, adornos metálicos con forma de ojos, plumas en el hombro izquierdo, puños de las mangas como alas, ambas manos cubiertas con protectores afilados de color rojo vino. 1.
No es un elquiano. Quizás ni siquiera humano. Pero ya sea que albergara malicia o no, según los 10 pactos, ¿qué malicia podría haber? Atraída por el brillo del oro, la mujer rubia rápidamente tomó su decisión. Esos dos, no interactué con ellos por mucho tiempo, pero parecen ser hermanos. En este momento, deberían estar con la nieta del ex-rey, Stephanie Dola. Si quieres encontrarlos, dirígete al Palacio Elkia. Y en cuanto al ciclo de juego del torneo de selección real, existe debido a las últimas palabras del difunto rey Elkian. Unos minutos más tarde. TCH. Al salir de la posada en el distrito occidental de Elkia, la expresión de Xioara se volvió extraña bajo su capucha. Realmente ganarlo todo a través de los juegos. Elegir un rey mediante torneos de apuestas, aunque es la especialidad de este mundo, se siente mal sin importar cómo lo mire. ¿Cómo se siente gastar dinero de esa manera? En la puerta de la ciudad esperaba otra figura envuelta en una capa. Raiden Mei bromeó ligeramente. Maravilloso. Después de todo, ¿no es mi salario lo que estoy gastando? Estos son fondos de infiltración especialmente aprobados. Monedas de metales preciosos sin marcar. Úselas libremente. Retirándose la capucha, Xioara extendió las manos alegremente y miró de reojo a Mei. Oh, el look con capucha le queda bien, señorita dragón eléctrico. ¿Quiere que tome algunas fotos? Perdóname, señora Dodo. La misión importa más. Cerrando su terminal táctica personal, Raiden Mei se quitó la capucha y se frotó la frente con un rastro de exasperación. Nuestra tarea es ocuparnos del reino de Elkia. Es mejor no ver, para que no se turbe el corazón. Probablemente, temían no poder contenerse. Para el último territorio de la humanidad, el reino de Elkia, los lobos lunares lo habían asignado al cuerpo Valquiria. En cuanto a las unidades de infiltración de los lobos lunares y los escuadrones de asesinato imperiales, sus misiones recaían en los dominios de las otras razas. Entonces, ¿quién crees que es el representante de la humanidad? ¿Quién es su jugador en el tablero? Actualmente, naturalmente, la familia real de Elkian tiene mayores posibilidades. Stephanie Dola es la nieta del ex-rey. Ella tiene la máxima prioridad. Pero este reino humano no se parece en nada al imperio. La autoridad real es débil. La gente habla del rey y de la familia real sin ningún respeto, incluso burlándose abiertamente de ellos. Y Stephanie Dola, debido al torneo de selección real, incluso los plebeyos saben que ella no puede heredar el trono. Al oír esto, Mei, acostumbrada desde hacía mucho tiempo a la vida imperial, sacudió la cabeza. Ya veo. Incluso los reyes elegidos por los jugadores. ¿Cómo podría eso funcionar? Personalmente tengo pocas esperanzas para Stephanie Dola. Debería ser otra persona. Esos dos forasteros que acogió, se acerca la fecha límite de la selección real. Si los trae de regreso al palacio, debemos prestar atención. Fue un juicio nacido del instinto mercenario de Xioara, basado en la inteligencia que habían reunido. Lo sabremos una vez que lleguemos al palacio. Solo quedan 2 candidatas al trono, Chlam Misel y Stephanie Dola. Solo espera, quien gane, nos ocuparemos de ellos. Entonces vayamos abiertamente a testificarlo. El nacimiento de un supuesto rey. Cuando Xioara hizo la señal con la mano para decir seguro, casi simultáneamente, los hombres y mujeres se dispersaron por las tabernas. Posadas y parques se reagruparon rápidamente. Toda esa precaución había sido en vano. Parecía que esta tierra realmente había olvidado la guerra hacía mucho tiempo. Incluso aquí, cerca de la capital, no se veían patrullas. ¿Podría ser que el reino de Elkia realmente no tuviera ningún ejército? Al anochecer, la luz del sol rosa dorada cubría el salón real de Elkia con un velo de seda. El partido final de la selección real había terminado. Delante del trono había una pequeña mesa y 2 sillas. Multitudes de ciudadanos elkianos llenaron el gran salón, con los ojos fijos en la chica que estaba junto al trono, Chlam Misel. La niña juntó las manos sobre su frágil pecho, su rostro inexpresivo enmarcado por un largo cabello negro. Llevaba un velo negro y ropas de luto, como si asistiera a un funeral, y sus rasgos fríos parecían los de los muertos. Hace unos momentos, esta chica de cabello negro había aplastado a su último oponente en una victoria abrumadora. En este mundo donde los juegos decidían todo, la fuerza no era admirada. Lo que importaba era la habilidad en los juegos, solo esto determinaba la posición social de cada uno. Por débil y frágil que fuera, nadie se atrevía a menospreciarla.
Porque, a menos que ocurriera algo inesperado, esta chica que había derrotado a todos los jugadores humanos se convertiría en la nueva monarca de Elkia. Muy bien. Chlamys ha logrado la victoria final en la selección. ¿Queda alguien que pueda desafiarla? Ante el trono, un ministro calvo, de barba blanca y vestido formalmente, miraba a la multitud que rodeaba el salón. Sus ojos recorrieron los rostros, buscando. La chica amable y familiar que una vez había conocido no estaba a la vista. Una leve tristeza ensombreció su mirada. En comparación con esta chica desconocida que había aparecido de repente, todavía esperaba que Stephanie Dola, la nieta del ex-rey, criada desde la infancia para ser reina, pudiera heredar el trono. Después de todo, en cierto sentido, la había visto crecer. Pero, desgraciadamente, este era el testamento. Este fue el juramento. No se pudo cambiar. Con suerte, la elección del difunto rey no fue equivocada. Entonces, el ministro retiró la mirada con un profundo suspiro. De acuerdo con el testamento del difunto rey, por la presente corono a Chlamys como nueva monarca de Elkia. Cualquiera que se oponga, hable ahora. De lo contrario, permanezca en silencio. En el segundo piso del palacio, apoyado perezosamente contra la barandilla, Xiomara se sirvió una taza de té negro, dispuesta a disfrutar de esta extraña coronación como en una obra de teatro. Alguien ahí abajo se ha dado cuenta de nosotros. Si no me equivoco, su adaptabilidad mágica es extremadamente alta. Debajo de la capucha, cabello rubio. No humano. A su lado, la expresión de Raiden May era fría. La veo. Si no hay nadie más, entonces atacamos. En los pálidos ojos violetas de May, surgió el reflejo de una figura encapuchada. Sintiendo algo, la figura encapuchada entre la multitud de abajo levantó la cabeza. Su mirada, a diferencia de la de cualquier humano, se encontró con la de May. ¿Qué? En el trono, Chlamys se puso rígida y se volvió hacia la posición de May. En respuesta, May sonrió levemente. La encontré. Ataque. No fue una sorpresa que May pensara de esta manera. Inmersa en la monarquía suprema y el militarismo del imperio, aunque su corazón permanecía intacto, su voluntad firme, su pensamiento inevitablemente había sido influenciado. A juzgar por la lógica habitual del beneficio del imperio. Las otras razas que trataban a la humanidad como ganado claramente vieron valor aquí, incluso buscaron elevar a uno al trono de Elkia. Entonces, ¿qué valor tenía realmente esta joven, Chlamys? Lo que Raiden May pensó fue simple, un representante, un jugador en el tablero. BZZZ. El intercambio duró solo un momento. Chlamys instantáneamente sintió que se le erizaban los pelos. Al instante siguiente, brilló un relámpago. Calma. Phil. Boom. El trueno del cielo, como un juicio divino, cayó sobre el trono. Crash. El palacio se derrumbó cuando estallaron los relámpagos. En ese abrumador instante, un chico pelirrojo con la cabeza puntiaguda, que acababa de prepararse para presentar una objeción a su hermana pelirroja, se congeló y rápidamente retiró su mano. Ruido sordo. Golpeado por la tormenta del trueno. Chlamys fue lanzado desde más de 2 metros y se estrelló contra una pared antes de detenerse. Sobreviviendo por pura fortuna, se dio cuenta con sorpresa de que era un rayo lo que había dividido el salón. El primer pacto de los 10. Toda matanza, guerra y saqueo están prohibidos. Raza desconocida, vuestro acto es una provocación contra Dios. Y contra las 16 razas inteligentes. La capucha cayó, dejando al descubierto unas largas orejas, la marca de la raza elfa, y un suave cabello dorado. Phil, la elfa, frunció profundamente el ceño mientras levantaba sus sellos mágicos, con la mirada fija en la figura alta que salía de la tormenta. Desde debajo de su capa, la forma de Raiden May se había transformado. 2 siniestros cuernos de relámpago crecieron lentamente desde su cabeza. Dentro de sus ojos, un relámpago violeta parpadeó. El rostro gentil de Yamato Nadeshiko fue reemplazado ahora por el semblante severo de un guerrero. 1. Tu Dios no es mi Dios. Tu pacto no es mi pacto. En el nombre de la divina emperatriz, del fin, de la destrucción, de la matanza, de la guerra, del abismo. De muerte, de coraje, de victoria, de evolución, del sol, de vida, los pactos del Dios de los juegos terminan por la presente. La sagrada liturgia del Adeptus Ministorum fue realmente larga y excesivamente dramática, apropiada para aquellos que se llamaban a sí mismos corderos y sirvientes leales de Selene. Crujido. Sin pausa,
un rayo envolvió sus dedos. Del vacío, Raiden Mei sacó una katana envuelta en un trueno violeta. Esta es, mi declaración de guerra. 1. Ante sus palabras y la serie de títulos divinos que invocó, no solo los elfos sino también los nobles que huían de Elkia, cierta pareja de hermanos y la ex princesa se congelaron en estado de shock. Dios, ¿no se suponía que debía haber uno solo?